Mensaje de los tres ángeles. La última amonestación a la humanidad. Bienvenidos a este cuarto video de la serie del mensaje de los tres ángeles a nivel histórico. En el video anterior vimos temas muy interesantes como el juicio investigador, el inicio del mensaje del tercer ángel y la manifestación del don profético en el remanente final de Dios. En este cuarto video vamos a inicialmente analizar el periodo del desarrollo doctrinal adventista, donde el adventismo logra estructurar las doctrinas básicas distintivas adventistas. Periodo de estructuración doctrinal adventista. Hasta ahora, en el desarrollo de esta serie del mensaje de los tres ángeles a nivel histórico, hemos visto la construcción sólida de los siguientes puntos doctrinales. Primero, el regreso personal, visible y premillenarista de Jesús. Segundo, la purificación del santuario, donde Jesús inicia su ministerio en el segundo departamento el 22 de octubre de 1844. El comienzo del día de la expiación antitípico. Tercero, la validez del don de profecía, considerado cada vez más por los creyentes de que el ministerio de Elena G. de White es una manifestación moderna de este don. Simultáneamente con el desarrollo doctrinal anterior, hemos visto de que los adventistas que se aferraban a la enseñanza del santuario celestial y la validez del 22 de octubre, comenzaron a tener una comprensión más completa acerca de la ley de Dios y del séptimo día como día de reposo. Los primeros adventistas en aceptar el séptimo día como día de reposo lo hicieron a través de los bautistas del séptimo día, los cuales que habían comenzado a renovar su voto de diseminar esta luz al principio de la década de 1840. Rachel Otis Preston, la enérgica predicadora del sábado. Uno de los miembros de los bautistas del séptimo día, una enérgica mujer, Rachel Otis, retó a un predicador adventista que pertenecía a la iglesia metodista a guardar todos los mandamientos. Como resultado, el pastor Frederick Wheeler comenzó a observar el sábado en la primavera de 1844. Al mismo tiempo, varios miembros de la iglesia de Washington, New Hampshire, donde Wheeler predicaba con frecuencia, comenzaron a observar el sábado bíblico. Nos damos cuenta que la primera congregación adventista en observar el sábado surgió antes del Gran Chasco. Ya en el verano de 1844, Preble, predicador bautista del libre albedrío, que se había convertido en millerita, comenzó a observar el sábado a partir de su contacto con la iglesia de Washington. En marzo de 1845, los escritos de Preble cayeron en manos de Joseph Bates, uno de los fundadores de la iglesia adventista del séptimo día. Bates aceptó el sábado y con el tiempo compartió en una reunión con Crosier, Hahn y Exxon la doctrina del sábado. Ellos aceptaron también este mensaje, pero compartieron a la vez con Bates el mensaje del santuario celestial y el ministerio de Cristo en el lugar santísimo. Bates aceptó esta doctrina al ver la validez y la certeza bíblica con que presentaban los mensajes. Así que a finales de 1845 y comienzo de 1846, se fue formando un grupito alrededor de la doctrina combinada del ministerio de Cristo en el santuario celestial y la validez del séptimo día como día de reposo. Ellos formaron el núcleo de lo que a comienzo de la década de 1860 se convertiría en la iglesia adventista del séptimo día. Joseph Bates, el sábado como elemento escatológico. Joseph Bates es la persona clave en el primer periodo del adventismo del séptimo día. No solamente ocupó un papel importante en el desarrollo de la postura doctrinal del movimiento,
sino que también sirvió de instrumento para presentar el sábado a otros dos fundadores del adventismo del séptimo día. José Weiss, como veremos, no solamente fue el fundador clave del adventismo, sino que también fue su misionero más entusiasta. Podemos decir que el adventismo del séptimo día, como existe hoy, no existiría sin su liderazgo pionero. Pero José Weiss no siempre fue cristiano. Nacido en Massachusetts el 8 de julio de 1872, abandonó la fe de sus padres a edad muy temprana. Su ciudad natal se estaba convirtiendo en la capital de la caza de ballena de los Estados Unidos. José vivía soñando con una vida de aventura en el mar. Su padre, que tenía planes más grandes para su muchacho, finalmente le dio permiso con la esperanza de que el viaje lo curaría, pero ocurrió el efecto contrario. El viaje lo introduciría en el arte de la marina y se convertiría en un futuro capitán de la Marina Mercante de los Estados Unidos. Después de haber aceptado el sábado por parte de los escritos de Prabler, el excapitán Weiss, en agosto de 1846, publicó un folleto titulado El sábado, señal perpetua. Weiss también fue instrumento para presentar el sábado a la joven pareja de casados, Jaime y Elena Harmon, que se habían casado el 30 de agosto de 1846. Elena y Jaime White comenzaron a observar el sábado en el otoño de 1846. Inicialmente la hermana White no le prestó atención al tema del sábado, pero el Señor le dio una visión referente al día de reposo. Leamos en Testimonios Selectos, tomo 1, páginas 83 y 84. El sábado del Señor. Durante mi visita a Nueva Bedford, Massachusetts, en 1846, conocí al pastor José Weiss, que había abrazado la fe adventista desde el principio de su propagación. Y era un activo obrero en la causa, un verdadero caballero cristiano, cortés y amable. La primera vez que me oyó hablar manifestó profundo interés, y al concluir yo mi discurso, se levantó diciendo: yo dudo como Tomás, no creo en las visiones, pero si yo pudiese creer que el testimonio relatado esta noche por la hermana Harmon es verdaderamente la voz de Dios para nosotros, sería el más feliz de los hombres. Mi corazón está hondamente conmovido. Creo en la sinceridad de la persona que acaba de hablar, pero no acierto a explicarme cómo se le han mostrado las maravillas que nos han referido. El pastor Weiss guardaba el sábado, séptimo día de la semana, y nos los presentó insistentemente como verdadero día de descanso. Por mi parte, no le daba a esto gran importancia, y me parecía que el pastor Weiss se equivocaba al dedicar más consideración al cuarto mandamiento que a los otros 9. Pero el Señor me dio una visión del santuario celeste. El templo de Dios estaba abierto en el cielo, y se me mostró el arca de Dios cubierta con el propiciatorio. Habían 2 ángeles, uno a cada lado del arca, con las alas extendidas sobre el propiciatorio y el rostro vuelto hacia él. Esto, según me dijo el ángel que me acompañaba, era una representación de cómo todas las cortes del cielo miran con reverente temor la ley divina que fue escrita por el dedo de Jehová. Levantó Jesús la cubierta del arca y vi las tablas de piedra en que estaban escritos los 10 mandamientos. Me asombré al ver el cuarto mandamiento en el mismo medio de los 10 preceptos, con una aureola luminosa que lo circundaba. El ángel dijo: este es entre los 10 mandamientos el único que define al Dios vivo, que creó los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay. Cuando Dios asentó los cimientos de la tierra, también asentó el cimiento del sábado. Se me mostró que si se hubiese guardado el verdadero día de descanso, nunca hubiera habido incrédulos ni ateos. La observancia del sábado hubiera preservado al mundo de la idolatría. Así, los 3 fundadores del adventismo del séptimo día se unieron en torno al sábado a finales de 1846. Weiss le dio una riqueza y una comprensión profética al sábado que nunca hubiera podido surgir entre los bautistas del séptimo día. Para los bautistas, el sábado simplemente era el día correcto, pero con Weiss, impregnado como estaba él de una fe profética e informado por un estudio amplio de los libros de Daniel y Apocalipsis, el sábado como día de reposo cobró una riqueza del tiempo del fin que iba más allá de la esfera de la comprensión de los bautistas del séptimo día. Entre los años 1846 y 1849, José Weiss hizo por lo menos 3 contribuciones a la comprensión profética del sábado. Primero, comenzó a haber conexiones entre el santuario y el sábado.
José Weiss afirmaba que cuando el ángel de Apocalipsis 11:19 declara: y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se vio en el templo, esto tenía relación con el sábado, debido a que el arca del pacto en el santuario terrenal contenía los 10 mandamientos. Además, a través de una comparación tipológica, José Weiss llegó a la conclusión de que en el lugar santísimo del santuario celestial se encontraba el arca del pacto que contenía estos 10 mandamientos, al igual que en el santuario terrenal. La ley de Dios llegó a ser con el tiempo la base del juicio previo al advenimiento, el cual comenzó el 22 de octubre de 1844. En esa fecha se abrió el lugar santísimo en el santuario celestial que exponía el arca del pacto, el cual hacía un énfasis relevante en los 10 mandamientos. La segunda contribución de José Weiss en la comprensión profética del sábado se derivó de un estudio de los mensajes de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. Los presentó de forma secuencial. Él afirmaba que los 2 primeros, la hora del juicio de Dios y la caída de Babilonia, fueron predicados por los milleritas. Y que el versículo 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, fueron predicados después del 22 de octubre de 1844. Además lo relacionó con Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los descendientes de ella, los que guardan los mandamientos de Dios. Esta guerra, declara él, está expuesta en Apocalipsis 13, en términos de los poderes de la bestia que combaten al pueblo de Dios que guarda los mandamientos y que finalmente impondría el decreto de muerte en el versículo 15. De esta manera, José Weiss hace su tercera contribución a la comprensión profética del sábado, desarrollando los conceptos del tiempo del fin, el sello de Dios, la marca de la bestia, y que la fidelidad en la guarda del sábado sería el punto focal de esta gran batalla. Your Stars, la inmortalidad condicional. La doctrina distintiva adventista final es la de la inmortalidad del alma condicional. Muchas personas a través de la historia han creído, según la filosofía griega, de que el alma es inmortal. Según ellos, cuando el cuerpo muere, su espíritu o algo de ellos va al cielo a vivir con Dios o va a un infierno a arder eternamente. Llegan a la conclusión de que las personas tienen una inmortalidad innata. Muchos eruditos a través de la historia, al mirar el tema desde un punto de vista hebreo y no griego, han negado la enseñanza de la inmortalidad innata. Uno de ellos fue George Storrs. Después de 3 años intensos de estudios bíblicos, en 1840 llegó a la conclusión de que los seres humanos no tienen una inmortalidad innata. La inmortalidad, decía él, pertenece a los que aceptan a Jesucristo. Una persona que acepta por fe a Jesucristo recibirá la inmortalidad, pero aquellos que rechazan a Cristo seguirán siendo mortales. Storrs aseguraba que si los impíos no son inmortales, no pueden arder por siempre. Deberían ser destruidos en el fuego del infierno y los resultados serían eternos. De esta manera, Storrs comenzó a predicar el aniquilacionismo. Pensar de otra forma, sostenía, era impugnar el carácter de Dios. En 1842, Storrs se unió al adventismo millerita y rápidamente se convirtió en uno de los principales activistas y escritores. En el otoño de 1844, Storrs fue uno de los principales defensores del movimiento del séptimo mes. Mientras tanto, uno de los principales conversos dentro del cuerpo pastoral fue Charles Fitch. Los 3 fundadores del adventismo del séptimo día, José Weiss, Jaime y Elena White, aceptaron la enseñanza de la inmortalidad condicional. No solamente por su sentido bíblico, sino que parecería ser necesaria para su teología, ya que la enseñanza de la inmortalidad incondicional echaba por tierra la enseñanza de las resurrecciones anteriores y posteriores del milenio descrita en el Nuevo Testamento, debido a que las almas ya estaban en el cielo o en el infierno. Además, si la gente ya tenía su recompensa, ¿por qué un juicio previo al advenimiento o incluso una segunda venida? De esta manera, la inmortalidad condicional formaba un eslabón integral en una teología centrada en el ministerio de Cristo en el santuario celestial.
los hitos adventistas y el mensaje de los tres ángeles. Para comienzo de 1848, los adventistas observadores del sábado llegaron a un acuerdo común en por lo menos 5 puntos doctrinales. Primero, el pronto regreso de Cristo a la tierra. Segundo, la purificación del santuario, el inicio del ministerio de Cristo en el santuario celestial y el comienzo del día de la expiación antitípico. Tercero, la validez del don profético manifestado en el ministerio de Elena G. de White. Cuarto, la obligación de la observancia del sábado como día de reposo. El papel del sábado en la gran batalla del tiempo del fin, profetizado en Apocalipsis 11 al 14. Y quinto, que la inmortalidad no es una propiedad inherente en el ser humano, sino que es algo que se obtiene solamente y únicamente por la fe en Cristo Jesús. Los adventistas observadores del sábado y luego los adventistas del séptimo día llegaron a considerar estos 5 puntos doctrinales como los hitos o pilares. En su conjunto, llegaron a separar a este grupo de adventistas no solo de otros grupos milleritas, sino también de otros cristianos en general. Leamos en Eventos de los Últimos Días, página 45. Sus doctrinas bíblicas peculiares. El tiempo transcurrido en 1844 fue un periodo de grandes eventos que abrió ante nuestros ojos asombrados la purificación del santuario que se llevaba a cabo en el cielo y tuvo una decidida relación con el pueblo de Dios sobre la tierra, también con los mensajes del primero y segundo ángeles y con el tercero, y desplegó el estandarte en el cual estaba inscrito los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Uno de los hitos de este mensaje fue el templo de Dios, visto en el cielo por su pueblo amante de la verdad, y el arca que contenía la ley de Dios. La luz del día de reposo del cuarto resplandeció con sus fuertes rayos en el camino de los transgresores de la ley divina. La no inmortalidad de los malvados es un antiguo hito. No puedo recordar nada más que pueda colocarse bajo el título de los antiguos hitos. Los observadores del sábado, por supuesto, compartían muchas creencias con otros cristianos, como la salvación por la gracia, a través de la fe en el sacrificio de Cristo, la eficacia de la oración. Pero su predicación y su enseñanza se basaba en las doctrinas fundamentales. Por otro lado, cabe destacar que las doctrinas fundamentales distintivas adventistas no iban solas, formaban un todo doctrinal profético unificado. Y en el corazón de este conjunto iban 2 ideas bíblicas, el santuario y el mensaje de los 3 ángeles. En el análisis previo que hemos hecho, hemos destacado la relación que hay entre las 5 doctrinas fundamentales distintivas adventistas y el santuario. En esta coyuntura, cabe destacar la importancia de la centralidad del santuario en la teología adventista, como el hecho de que la teología adventista es un sistema de creencias unificado. Atacar una parte del sistema es cuestionarlo en su totalidad. La segunda imagen bíblica, organizadora y unificadora de la teología de los adventistas observadores del sábado, era el mensaje de los 3 ángeles que se encuentra en Apocalipsis 14. Estos mensajes no solamente ligaban toda la teología adventista al servicio del santuario con su mensaje de juicio y salvación, sino que les permitía a los observadores del sábado entrar en la corriente de la historia profética. Los mensajes de los 3 ángeles diseminó las misiones adventistas por todo el mundo con el fin de predicar el mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Periodo del desarrollo organizativo. Al observar la actual organización adventista del séptimo día en el ámbito mundial, es difícil comprender que la mayoría de los primeros adventistas se oponían a cualquier forma de organización eclesiástica por encima del nivel congregacional. George Storr afirmaba que toda iglesia que se organizara desde un ámbito humano se convertiría en Babilonia desde el mismo instante en que se organizara. Esta idea no es difícil de comprender. ¿No fueron expulsados los milleritas de esas iglesias organizadas en las cuales Charles Fish y sus seguidores la habían catalogado como Babilonia? Entonces, ¿estas personas ahora libres debían de formar otra Babilonia? Esta idea se diseminó por todas las ramas del millerismo y del adventismo
incluyendo los observadores del sábado. Además, la fuerte influencia de la Conexión Cristiana, grupo que tradicionalmente se oponía a todo tipo de organización eclesiástica por encima del nivel local, fortaleció entre ellos la idea contraria a la organización. Además, dos de los fundadores del adventismo, guardador del sábado, habían sido de la Conexión Cristiana, José Weiss y Jaime White. Por otro lado, la tercera fundadora, Elena G. de White, había crecido en la Iglesia Metodista Episcopal, que era la denominación más eficiente organizada de sus días. Esto aportó una perspectiva diferente sobre el tema. Hicieron falta 20 años para que la tensión sobre la organización disminuyera entre los observadores del sábado. Para 1848, el grupito de los primeros observadores del sábado se habían puesto de acuerdo en cuanto a una serie de creencias. Sentían la necesidad de impartir este mensaje, especialmente a los adventistas que estaban confundidos acerca de lo que había ocurrido el 22 de octubre. Para esto, los observadores del sábado utilizaron un enfoque típicamente millerita para impartir el mensaje. Organizaron una serie de congresos para analizar el asunto. Estos congresos semi-informales fue el primer paso organizativo para el desarrollo del adventismo del séptimo día. José Weiss y los Weiss desempeñaron un papel importante, destacado, como líderes desde el mismo momento en los congresos. Se necesitaba un liderazgo enérgico, orientado a la consecución de objetivos, para formar un grupo de creyentes alrededor del mensaje del tercer ángel. Dicho mensaje ya había sido estudiado por los líderes de los observadores del sábado. El segundo paso para el desarrollo de la estructura organizativa de los observadores del sábado era en el área de las publicaciones. Al igual que los congresos acerca del sábado, las primeras publicaciones buscaban convocar, informar y unir a un grupo de creyentes alrededor del mensaje de los tres ángeles, desde dentro de la línea de los adventistas milleritas que aún estaban confundidos. Paralelamente al desarrollo de los congresos, las publicaciones eran algo básico en la organización de los milleritas antes del Gran Chasco. Las primeras publicaciones de los observadores del sábado eran folletos ocasionales que destacaban las verdades recién descubiertas en el contexto del millerismo como movimiento profético. Generalmente eran escritos por Weiss. Jaime White, apóstol del auge de las publicaciones adventistas guardadores del sábado. Una visión de Elena de White en Dorchester, Massachusetts, en noviembre de 1848 estimuló una transición mayor en las publicaciones adventistas. Después de salir de la visión, le dijo a Jaime que tenía un mensaje para él. Ese mensaje lo encontramos en el Colportor Evangélico, página 9. Has de empezar a imprimir. En la reunión realizada en Dorchester, Massachusetts, en noviembre del 1848, recibí una visión referente a la proclamación del mensaje del sellamiento y al deber de los hermanos de publicar la luz que brillaba en nuestro sendero. Después de salir de la visión, le dije a mi esposo: tengo un mensaje para ti. Has de comenzar a imprimir un pequeño periódico y enviarlo a la gente. Será pequeño al comienzo, pero a medida que la gente lea, te enviará medios con los cuales imprimir, y será un éxito desde el mismo principio. Se me ha mostrado que desde este pequeño comienzo saldrán rayos de luz que han de circuir el globo. A pesar de las circunstancias desalentadoras, Jaime White, postrado por el cansancio e indigente financieramente, avanzó por fe y comenzó a escribir e imprimir el pequeño periódico. Este es el origen del problema mundial de publicaciones que tiene la Iglesia Adventista del Séptimo Día actualmente. Gracias a la agresiva labor misionera realizada a través de congresos y publicaciones dirigidas al grupo de milleritas que buscaban fervientemente la verdad, para 1852, el grupo de adventistas observadores del sábado estaban experimentando un rápido crecimiento. De acuerdo a una estimación que parece bastante fiable, los simpatizantes habían crecido desde 200 en 1850 hasta aproximadamente 2000 en 1852. Si bien es cierto que un crecimiento de este tipo es una bendición para cualquier movimiento religioso, acarrea sus propios problemas.
Leamos ahora cómo el Señor vio necesario que los adventistas observadores del sábado tenían que organizarse para contrarrestar estos problemas. Las mismas razones por las cuales la iglesia adventista se organizó en ese tiempo tienen validez para el tiempo actual. Leamos en el libro Eventos de los Últimos Días, página 47. Razones de la organización de la iglesia adventista del séptimo día. A medida que nuestros miembros fueron aumentando, resultó evidente que sin alguna forma de organización habría gran confusión y la obra no se realizaría con éxito. La organización era indispensable para proporcionar sostén al ministerio, para dirigir la obra en nuevos territorios, para proteger tanto a las iglesias como a los ministros de los miembros indignos, para retener las propiedades de la iglesia, para la publicación de la verdad por medio de la prensa y para muchos otros objetos. Nos fue dada luz por su espíritu en el sentido de que debía haber orden y disciplina cabal en la iglesia. La organización era esencial. El sistema y el orden se manifiestan en todas las obras de Dios y a través del universo. El orden es la ley del cielo y debe ser la ley del pueblo de Dios en la tierra. Si la iglesia no está perfectamente organizada, no tiene esperanza para el futuro. Leamos en el libro Eventos de los Últimos Días, página 47 y la página 48. La organización siempre será esencial, a menos que las iglesias estén organizadas de tal manera que puedan establecer e imponer el orden, no tienen ninguna esperanza que abrigar para el futuro. Por esta razón, Satanás sabe que si puede desestabilizar la organización de la iglesia, podrá con facilidad introducir elementos espurios. Leamos en el libro Eventos de los Últimos Días, página 48. Oh, cómo se regocijaría Satanás si lograse tener éxito en sus esfuerzos para penetrar entre este pueblo y desorganizar la obra en un tiempo en que la organización esmerada es esencial, y constituirá el mayor poder para evitar los movimientos espurios y refutar los acertos que no son apoyados por la palabra de Dios. Necesitamos sostener en forma pareja las riendas, a fin de que no se quebrante el sistema de organización y orden que fue edificado por una labor sobria y cuidadosa. No se debe dar licencia a los elementos desordenados que desean controlar la obra en este tiempo. Algunos han afirmado que a medida que nos acercamos al tiempo del fin, cada hijo de Dios actuará independientemente de cualquier organización religiosa. ¿Pero qué dice el Espíritu de Profecía en cuanto a esto? Leamos en el libro Eventos de los Últimos Días, página 48. Algunos han sostenido que a medida que nos acercamos al fin del tiempo, cada hijo de Dios actuará independientemente de cualquier organización religiosa. Pero el Señor me ha indicado que en esta obra no hay tal cosa como que cada hombre sea independiente. A medida que nos acercamos a la crisis final, en lugar del sentimiento de que hay menos necesidad de orden y armonía, de acción, debemos ser más sistemáticos de lo que hemos sido hasta ahora. Uno de los desafíos que ha enfrentado la iglesia organizada desde sus mismos orígenes es el de la independencia, el cual prevalecerá hasta el final del conflicto. Leamos en el libro Joya de los Testimonios, tomo 3, página 405 y página 406. El espíritu de independencia. Antes de salir de Australia y desde que vine a este país, se me ha indicado que hay una gran obra que hacer en Estados Unidos. Los que participaron en los comienzos de la obra van desapareciendo. Quedan entre nosotros solamente unos pocos de los primeros obreros de la causa. Muchas de las pesadas cargas que antes llevaban hombres de larga experiencia están recayendo sobre hombres más jóvenes. Esta transferencia de las responsabilidades a obreros cuya experiencia es en cierto modo limitada va acompañada de algunos peligros contra los cuales necesitamos precavernos. En el mundo imperan las contiendas por la supremacía. El espíritu que impulsa a los hombres a apartarse de sus colaboradores, el espíritu de desorganización, está en el mismo aire que respiramos. Algunos consideran que todos los esfuerzos hechos para hacer reinar el orden son peligrosos y los tienen por restricción de la libertad personal, algo que debe ser temido como el papismo. Estas almas engañadas consideran que es una virtud jactarse de su libertad de pensar y de actuar independientemente. Declaran que nada aceptarán porque lo diga algún hombre y que a nadie están sujetos. Se me ha indicado que Satanás hace un esfuerzo especial para inducir a los hombres a sentir que agradan a Dios al seguir su propia conducta,
con independencia del consejo de sus hermanos. En esto estriba un grave peligro para la prosperidad de nuestra obra. Debemos obrar discreta y sensatamente, en armonía con el juicio de consejeros temerosos de Dios, porque es la única conducta que nos garantice seguridad y fortaleza. Si seguimos otra, Dios no podrá obrar con nosotros, ni por nuestro medio o en favor nuestro. El año 1853 fue testigo de cómo Jaime y Elena White prepararon sus estrategias para enfrentar el asunto del orden evangélico. Leamos en el libro Primeros Escritos, páginas 97. El orden evangélico. El Señor ha mostrado que el orden evangélico ha sido temido y descuidado en demasía. Debe rehuirse el formalismo, pero al hacerlo no se debe descuidar el orden. Hay orden en el cielo. Había orden en la iglesia cuando Cristo estaba en la tierra. Y después de su partida, el orden fue estrictamente observado entre sus apóstoles. Y ahora en estos postreros días, mientras Dios está llevando a sus hijos a la unidad de la fe, hay más necesidad real de orden que nunca antes. Porque a medida que Dios une a sus hijos, Satanás y sus malos ángeles están muy atareados para evitar esta unidad y para destruirla. A esto se debe que se envíen apresuradamente al campo hombres que carecen de sabiduría y juicio, que tal vez no rigen bien su propia casa y no ejercen orden ni gobierno sobre los pocos de quienes Dios los ha encargado en su hogar. Y sin embargo, se creen capaces de encargarse de la grey. Hacen muchas decisiones equivocadas y los que no conocen nuestra fe juzgan a todos los mensajeros, asemejándolos con esos hombres que se enviaron a sí mismos. De esta manera la causa de Dios sufre oprobio y la verdad es rehuida por muchos incrédulos que, de no ver tales circunstancias, manifestarían sinceridad y deseo de averiguar, ¿son así las cosas? A pesar de que los Whites habían iniciado su batalla en pro del orden evangélico en 1853, se necesitaron 10 años para alcanzar su objetivo. En el verano de 1859, Jaime White estaba listo para iniciar el proceso de una organización denominacional formal. En un artículo de la Review, el 21 de julio, Jaime White comenzó a escribir acerca de la urgencia de ser organizados y de la necesidad de adoptar un nombre para la futura denominación. Estas sugerencias despertaron una serie de protestas de parte de R.F. Cottrell, editor corresponsal de la Review, y el principal cabecilla de los que creían que era un error decir, hagamos un nombre, porque esta afirmación estaba en las bases de Babilonia. Después de haber comenzado la batalla por el tema de la organización y haber pasado cierto tiempo, los principales líderes convocaron a un Congreso General de los Observadores del Sábado, del 28 de septiembre al 1 de octubre de 1860. En ese Congreso, a pesar del aire apasionado de los argumentos babilónicos, los presentes aprobaron la organización legal de la casa editora y además adoptaron un nombre, Adventistas del Séptimo Día, porque era el nombre que más reflejaba las creencias de la futura denominación. En octubre de ese año, se formó la Asociación de los Adventistas del Séptimo Día de Michigan, y de ahí en adelante se formaron otras asociaciones en otros lugares. El paso final en el desarrollo de la organización eclesiástica tuvo lugar en una reunión de los representantes de las asociaciones locales en Battle Creek en mayo de 1863. En ese momento llegó a la existencia la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, con John Byton como presidente. Jaime White fue elegido por unanimidad como presidente, pero no aceptó el cargo, debido al papel preponderante que había tenido en pro de la organización. En 1863, la recién formada Iglesia Adventista del Séptimo Día contaba con aproximadamente 3.500 miembros y casi 30 ministros. La era del desarrollo institucional y del estilo de vida. Hemos visto que el desarrollo del adventismo fue progresivo, que cada etapa se erigía sobre las anteriores. De esta manera, el movimiento millerita proveyó la base profética durante el periodo que concluyó en octubre de 1844. Entre 1844 y 1848, los fundadores del adventismo del Séptimo Día erigieron su marco doctrinal distintivo sobre la plataforma profética establecida por Miller. Cuando completaron la tarea, estaban listos para organizarse con el fin de preservar mejor sus creencias y su patrimonio,
y facilitar su apertura hacia los demás. Paralelamente a estas etapas básicas, había entre ellos un concepto de misión que iba evolucionando. En 1863 ocurrió un cambio importante. Los adventistas comenzaron a centrarse en la clase de vida que deberían vivir y a crear instituciones para apoyar ese estilo de vida. Entre los años 1863 y 1888, también se produjeron cambios importantes en el pensamiento adventista concerniente a la misión hacia el mundo. Antes de comenzar con el tema de la salud, echemos un vistazo al estado de salud del siglo XIX. Marco social de la salud en el siglo XIX. En tema de salud, no podemos decir que todo tiempo viejo fue mejor. Los hábitos de salud de casi todos en el siglo XIX dejaban mucho que desear. Los que tenían dinero no solo tragaban grandes cantidades de comida, y casi todo lo que comían era poco saludable. Las frutas y verduras eran evitadas por muchos. Además, incluso los alimentos buenos generalmente estaban en malas condiciones debido a la falta de higiene y al procesarlo y a la falta de refrigeración. La dieta, por supuesto, simplemente era una parte del problema personal de salud. Los hábitos de baño, por ejemplo, tampoco eran satisfactorios. La mayoría casi nunca se bañaba y algunas autoridades decían que los estadounidenses, promedio de la década de 1830, nunca se bañaron en toda su vida. En 1872, cuando Elena de White recomendó a las personas sanas deberían bañarse tan a menudo como 2 veces por semana, estaba a la vanguardia de un aspecto de cuidado de salud personal. En cuanto a la basura, las ciudades no tenían ningún sistema para procesarla. La mayoría terminaba en la calle para que los cerdos que corrían libremente la comieran. En cuanto a los hospitales, eran instituciones antihigiénicas, originalmente fundadas para los pobres. Un viaje hasta allí era una sentencia de muerte, en una era anterior al conocimiento de los gérmenes y las bacterias. La gente de dinero hacía que los médicos la tratasen en su casa. No se conocía la aspirina ni tampoco la máquina de rayos X, los antibióticos, la pauterización, las inmunizaciones y las transfusiones de sangre. Generalmente la gente no veía ninguna conexión entre su estilo de vida y la enfermedad. El aire fresco en el hogar, de noche o de día, despertaba desasosiego por temor de contraer un resfrío o de ser picado por una invasión de moscas o mosquitos. La opinión común acerca de la enfermedad era que los humores corporales debían estar desequilibrados. La cura, sencillamente volver a equilibrarlos, y se curaba con la sacada excesiva de sangre, llamada sangría. Los médicos hacían sus tratamientos a base de drogas poderosas, muchas veces compuestas en mayor parte por mercurio y estrinina, sustancias que ahora sabemos que son extremadamente venenosas. Titulares que proclamasen el impacto nocivo de las dietas altas en grasas y bajas en fibras y la necesidad absoluta de ejercicio estaban a un siglo de distancia. La conexión profunda entre la mente y el cuerpo parecía algo forzado. Los defectos de nacimiento, debido a las drogas y al alcohol, no serían entendidos por otros 100 años. El concepto de gérmenes de cáncer era un pensamiento que parecía contradecir la ciencia médica. Las influencias prenatales eran consideradas de poca importancia. Además, los médicos obtenían sus títulos de medicina con haber pasado entre 4 y 8 meses en una insuficiente institución, aún sin que la persona hubiera asistido al colegio secundario. Toda vez que la gente planteaba ocasionalmente la probabilidad de que la naturaleza en sí contuviese poderes curativos, como Hipócrates lo había creído mucho tiempo antes, enfrentaba la oposición casi uniforme de los practicantes regulares de la medicina, quienes los catalogaban como patanes empíricos que intentaban restaurar un elemento desacreditado de la medicina primitiva. En muchas de estas áreas, tan recientes como unas pocas décadas atrás, Elena de White parecía no solo extremista, sino aún fanática. Imagínense cómo pudo haber sido vista en 1863. Pero además, aquellos que creyeron en el papel de ella como mensajera de Dios, aquellos que practicaron fielmente sus principios de salud, llegaron a ser personas más sanas, más fuertes, más productivas. El movimiento de reforma pro salud estadounidense.
A pesar de la gran ignorancia en temas de salud, Dios en su misericordia a través de los tiempos ha tenido personas que proclaman los principios de salud que preservan el cuerpo en buen estado. El periodo que se extendió de 1825 a 1850, conocido a menudo como la era jacksoniana, se vio inundado con innovaciones y cambios en la mayoría de las áreas de la vida norteamericana. Ideas emocionales y antropocéntricas dejaron atrás el orden racional y clásico del siglo precedente. Un optimismo nuevo y el sentido de igualdad de todos los seres humanos inspiraron reformas en áreas como educación, prisiones, abolición de la esclavitud, derechos de la mujer, política y salud. En esta era estimulante de optimismo, con su nuevo interés en el hombre común, surgieron por todas partes movimientos de reforma de la salud como los siguientes: el movimiento de temperancia, la promoción del vegetarianismo, la renuncia pública a todos los malos hábitos como el tabaco, bebidas alcohólicas, té, café, etc. El desarrollo de las sociedades fisiológicas, el énfasis en la salud pública, incluyendo medidas sanitarias y hospitales, una nueva atención a la moda y la aparición de tratamientos de agua. Fue en el contexto de la ignorancia acerca de la salud que encontramos el surgimiento del movimiento de reforma pro salud estadounidense durante la década de 1830. Uno de los reformadores más influyentes y representativos fue Sylvester Graham. Podemos ver algunas de sus ideas en un artículo en 1837 en la revista Graham. La comida principal debería ser verduras y frutas. El pan debería hacerse con harina sin refinar. Debería usarse una buena crema en vez de manteca. La comida debería masticarse totalmente. Es mejor omitir las carnes rojas y el pescado. Se debería evitar las grasas, las salsas ricas y los condimentos picantes. Todos los estimulantes de todo tipo y clase como el té, café, el vino, el tabaco, la sidra, las cervezas, etc., están prohibidas. El agua pura y suave es la bebida preferente. La última comida del día debería ser liviana y habría que tomarla 3 a 4 horas antes de irse a dormir. No debería ingerirse ni una partícula de alimento salvo en las comidas. Evitar comer demasiado. La abstinencia siempre es preferible a tomar medicamentos. Hay que dormir unas 7 horas por día en habitaciones con ventilación adecuada. Siempre evitar la ropa ajustada. Es muy recomendable bañarse en agua tibia o fría. El ejercicio al aire libre es muy necesario. El pan no debería comerse antes de las 12 a 24 horas de horneado. Para los reformadores religiosos de la salud, las leyes de la salud eran divinas. Uno de sus más importantes representantes afirmaba que las leyes de salud son leyes de Dios tan ciertamente como amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Obedecerlas implicaba un cuerpo sano, mientras que su desobediencia traía enfermedades. Obviamente, relacionado con el movimiento de la reforma pro salud estadounidense y muy compatible con ella, fue el surgimiento de formas de prácticas médicas que se oponían a las técnicas de drogas y sangrías de la medicina convencional de la época. Una de ellas, la hidroterapia, la cual recomendaba las aplicaciones internas y externas de agua como sistema terapéutico. Los médicos que curaban con agua generalmente adoptaban el sistema pro salud de Graham. Además de Sylvester Graham, que preconizaba un buen número de los principios de la reforma pro salud a finales de la década de 1830, instituciones como Nuestro Hogar en la Ladera del Dr. James Jackson en Nueva York fueron pioneras en la atención de instrucción de la reforma sanitaria a quienes vivían temporalmente en la institución como pacientes. Dichos lugares fueron predecesores de los sanatorios adventistas. La visión de Elena de White del 5 de junio de 1863 sitúa a los adventistas en aquel movimiento de reformas pro salud de esa época. Desgraciadamente, era más fácil leer acerca de la reforma pro salud que vivirla. Como resultado, un presidente de la Asociación General, agotado e intemperante, llamado Jaime White, sufrió una apoplejía con parálisis el 16 de agosto de 1865. Su esposa, Elena de White, decidió ingresarlo en la institución del Dr. Jackson. Otros 2 dirigentes adventistas enfermizos, J.N. Rowland y Urias Smith, lo acompañaron. Mientras tanto, Bates, el reformador de la salud, continuaba gozando de buena salud a los 73 años de edad. Aunque ella declaraba a menudo que el establecimiento del Dr. Jackson de cura por agua
era la mejor institución de su especie en Estados Unidos, pronto vio que tenía algunas cosas objetables, como la no utilización de la sal, la inacción física y mental, el énfasis en las diversiones, placeres, bailes, juegos de cartas y el no uso de la oración ferviente, la reclusión de los pacientes en salas de conferencias con calefacción. Ella tomó la decisión de colar la paja del trigo y filtrar lo correcto de lo incorrecto. Teniendo como marco la situación anterior, podemos reconocer que Elena de White, en términos generales, estaba en armonía con la mayoría de las opiniones reformadoras de los reformadores de la salud. Piensen cuán extraño debía haber sido parecido a las personas los principios de salud de Elena de White a medida que iban siendo descubiertos, sintetizados e integrados. Por supuesto, algunos de esos principios habían sido promovidos por contemporáneos, pero en ningún lugar se encontraron tan completos o tan integrados. No había ningún otro escritor que estuviera tan libre de los errores contradichos por investigaciones posteriores. Por esta razón, Elena de White estaba bien acompañada cuando rechazó el uso de drogas venenosas. Leamos en Ministerio de Curación, página 88. Hay que enseñar a la gente que las drogas no curan la enfermedad. Es cierto que a veces proporcionan algún alivio inmediato momentáneo, y el paciente parece recobrarse por efecto de esas drogas, cuando se debe en realidad a que la naturaleza posee fuerza vital suficiente para expeliar el veneno y corregir las condiciones causantes de la enfermedad. Se recobra la salud a pesar de la droga, que en la mayoría de los casos solo cambia la forma y el foco de la enfermedad. Muchas veces el efecto del veneno parece quedar neutralizado por algún tiempo, pero los resultados subsisten en el organismo y producen un gran daño ulterior. En una línea más positiva, Elena de White apoyaba a los reformadores en su recomendación de los remedios naturales: el aire puro, el sol, la abstinencia, el descanso, el ejercicio, un régimen alimenticio conveniente, el agua y la confianza en el poder divino. Eso lo podemos encontrar en Ministerio de Curación, página 89. Los primeros adventistas eran conscientes del consenso de Elena de White con los reformadores de la salud de su época y de sus contribuciones específicamente adventistas. Por consiguiente, J. H. Waggoner pudo escribir en 1866 lo siguiente: no profesamos ser pioneros en los principios generales de la Reforma Pro Salud. Los hechos en los que se basa este movimiento han sido elaborados en gran medida por reformadores médicos y autores de psicología e higiene, así que pueden encontrarse diseminados por todo el país. Pero sí afirmamos que mediante el método escogido por Dios, los consejos de Elena G. de White han sido develados en forma más clara y poderosa, y por consiguiente producen un efecto que no podríamos haber esperado de ninguna otra fuente. José Weiss, pionero de la Reforma Pro Salud entre los adventistas observadores del sábado. Si bien Elena de White estaba muy de acuerdo con los reformadores de la salud de su época, una de sus contribuciones en el área de la salud fue integrar el mensaje de la Reforma Pro Salud en la teología adventista. Sin embargo, la visión de 1863 no fue el primer indicio de la Reforma Pro Salud entre los primeros adventistas reformadores del sábado. El muy estimado José Weiss, por ejemplo, había sido un cabal reformador de la salud durante muchos años. Como capitán de mar en 1821, había abandonado las bebidas fuertes cuando se dio cuenta de que esperaba con más interés su trago diario que la comida. Pronto descartó el vino en 1822, el tabaco en 1823 y todas las demás formas de alcohol en 1824. Luego, en 1831 renunció al té y al café porque es veneno. Produció un efecto tal en todo su organismo que no podía descansar ni dormirse hasta pasada la medianoche. Lo siguiente que dejó fueron los alimentos con carne. En febrero de 1843 resolvió no comer más carne. Pocos meses después dejó de usar manteca, grasa, queso, pasteles y tortas ricas. Había sido alertado por primera vez de las ventajas de una dieta vegetariana en 1820, cuando descubrió que 2 obreros irlandeses que comían papa podían trabajar más que 7 u 8 de sus hombres que comían carne. Posteriormente, autores como Sylvester Graham lo guiaron a una dieta vegetariana completa. No obstante, Weiss no consideraba que la Reforma Pro Salud tuviera igual importancia que temas tales como el sábado, el ministerio celestial de Cristo o los mensajes de los 3 ángeles.
Era importante, pero no la verdad presente. Por lo tanto, guardó silencio durante mucho tiempo con respecto a este tema hasta 1863. James White notó que, cuando alguien le preguntaba a Bates por qué no consumía algunos productos, él respondía: ya me comí la porción que me tocaba. Pero no sacaba el tema de la reforma pro salud en público o en ningún momento, ni en privado, a menos que le preguntaran al respecto. Eso cambiaría en 1863. A finales de la década de 1840 y durante la década de 1850, aparecieron algunos leves indicios de interés entre otros adventistas observadores del sábado por el tema del estilo de vida saludable. En 1848, por ejemplo, la señora White habló de los efectos dañinos del tabaco, el té y el café. Y en los años 50 la iglesia emprendió algunas acciones en contra del uso del tabaco. Pero la reforma pro salud era marginal y mínima, mientras la denominación en formación luchaba con problemas más graves. Al final de este video hemos estado estudiando el gran tema de la salud. En el próximo video seguiremos viendo algunos puntos sumamente importantes de la reforma pro salud. Esperamos que este video le haya servido para su vida espiritual y los esperamos en el próximo video.